La historia clínica es el documento e instrumento que recopila información del paciente y permite al médico establecer un diagnóstico correcto y formular un plan de tratamiento específico. La mayoría de errores del facultativo se deben a un buen razonamiento sobre signos y síntomas mal recogidos y no a la inversa, mal razonamiento sobre signos y síntomas bien recogidos. La estructura de la historia clínica en salud mental comparte muchos elementos de la entrevista médica estándar y sigue la misma lógica de la semiología. Ahora, es necesario resaltar algunos aspectos puntuales que serán de utilidad en psicopatología. La siguiente es una somera descripción de los componentes de una historia clínica. Como pueden observar, el formato SOAP está presente sin importar la especialidad. Con respecto a los datos de filiación no profundizaremos, ya que esto lo verán en la asignatura de semiología con mayor detalle. Motivo de consulta. Es el síntoma principal descrito en palabras del paciente e indica el motivo por el que acude o es conducido en busca de ayuda. Siempre debe indicarse el motivo de consulta. Si el sujeto está comatoso, estuporoso o en estado de mutismo, debe consignarse esta información. Enfermedad actual. Es el relato cronológico del trastorno que cursa el sujeto al momento de consultar al facultativo. La evolución de los síntomas y signos del paciente deben identificarse y resumirse de modo organizado y sistemático. Como guía de referencia, puede utilizarse el texto de semiología que estructura algunas preguntas aplicables a cualquier síntoma descritos en este cuadro. Historia de la enfermedad. Estudia cronológico cada uno de los episodios o brotes que adoleció el paciente, empezando por el más antiguo hasta el más reciente. Es importante conocer la forma de comienzo, los factores concurrentes, predisponentes, determinantes y desencadenantes, los tratamientos recibidos, farmacológicos, psicoterapéuticos, terapia electroconvulsiva, etc., ingresos en casas asistenciales, motivo de las recaídas, etc. Historia personal. Dentro de las limitaciones de tiempo que tiene el entrevistador y la tolerancia del paciente para responder más preguntas, es necesario investigar longitudinalmente la vida del individuo desde antes del nacimiento hasta la fecha actual. La historia personal en psiquiatría comprende dos acápites. A. La historia normal, psicobiografía, y B. La historia patológica o antecedentes patológicos personales. Historia perinatal. Explora la situación del paciente desde su concepción hasta el nacimiento. Para esto se indaga si el embarazo fue deseado, presencia de infecciones maternas durante el embarazo, TORCH, y estado emocional/físico de la madre al momento del nacimiento del paciente. Se verificarán eventuales problemas de salud durante el período de gestación como son amenaza de aborto, parto prematuro, preeclampsia/eclampsia, trauma obstétrico, embarazo de alto riesgo, consumo de alcohol u otras sustancias. Además, se indaga si el parto fue vaginal o por cesárea, edad gestacional, como referencia al embarazo a término es de 40 semanas, puntaje de Apgar, uso de Cristeller, uso de forceps, peso adecuado al nacer, hospitalización del recién nacido, hiperbilirrubinemia, etc. Principio de la infancia. Consiste en los 3 primeros años de vida del paciente. Se resaltan los aspectos clave que se deben indagar sobre este periodo. A. Lactancia materna o con biberón, problemas alimentarios. B. Desarrollo psicomotor, hitos del desarrollo, como son el desarrollo del lenguaje, desarrollo motor, ansiedad frente a extraños, ansiedad frente a la separación, presencia de otros cuidadores en el hogar. C. Enseñanza del uso del inodoro. D. Problemas de conducta, succión del pulgar, berrinches, tics, golpes en la cabeza, incontinencia urinaria o fecal, morderse las uñas, masturbación excesiva. E. Rasgos del niño. Tímido, inquieto, retraído, extrovertido. Infancia media. Al abordar la infancia media, debe centrarse en la identificación de géneros, castigos empleados en casa, quienes aportaron disciplina e influyeron en la formación del niño. Averiguar las primeras experiencias escolares, especialmente la tolerancia a la separación de su madre. Incluye información sobre las primeras amistades y relaciones personales, la capacidad de cooperar con otros niños, de ser justo, de entender y cumplir las reglas y de desarrollar una consciencia temprana.
Se verificará los indicios de autoafirmación, impulsividad, agresión, pasividad, ansiedad y conducta antisocial surgen en el contexto de las relaciones escolares. Se complementa con la historia de cómo el paciente aprendió a leer y a desarrollar otras habilidades intelectuales y motrices, datos importantes en este periodo. La presencia de fobias, provocación de fuegos, crueldad con los animales también deben explorarse. Final de la infancia. Desde el final de la infancia, las personas empiezan a desarrollar cierta independencia de sus padres a través de relaciones con iguales y actividades en grupo. Se verifica los valores de los grupos sociales del paciente, integración a pandillas, e indaga cuáles fueron sus figuras idealizadas. Esta información ofrece claves muy útiles sobre la imagen de sí mismo. Los sentimientos sobre el desarrollo de las características sexuales secundarias y en mujeres la reacción ante la menarquia, son claves en este periodo. La edad adulta comprende los siguientes aspectos. Historia educacional. Historia profesional/ocupacional. Historia psicosexual. Historia militar. Historia penal. En clínica se guía cómo averiguar los antecedentes patológicos personales de un paciente. En salud mental deben recalcarse los siguientes antecedentes. A. Intentos de suicidio previos. B. Inquietud/hiperactividad. C. Ingresos anteriores a clínicas de recuperación/rehabilitación o centros de reposo, usual en farmacodependientes y trastornos psicóticos. D. Diagnósticos previos de trastornos mentales y E. Tratamiento previo por psiquiatría, psicología o neurología. Hábitos. Además de lo conocido en semiología, se enfatizan preguntas sobre consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Historia familiar no patológica. En este acápite es necesario averiguar detalles como lugar que ocupa entre los hermanos, actitud hacia hermanos, líder o seguidor, popularidad social y participación en actividades de grupo. Se solicita al paciente que describa a los miembros de su familia y se detalla quién menciona primero y a quién omite, trabajo de los progenitores, familiar con quien se lleva. Se indagará si tiene hijos, a qué miembro de la familia cree el paciente que se parece más. Finalmente se realiza un patograma con todos estos detalles. Si tienen preguntas, por favor escriban a través del foro del aula virtual de psicopatología.